ya no tiene tanto que ver con los conceptos contables, sino con la técnica, con las herramientas, con el procedimiento por el cual las entidades registran los hechos contables. Entonces, un hecho contable es cualquier operación que afecte significativamente o pueda hacerlo al patrimonio de la empresa. Para ello es preciso pues, que la operación tenga incidencia, que sea su relevancia sea significativa y que además se pueda valorar, ¿vale? Si no se cumplen estos tres requisitos, pues ese hecho económico no sería contabilizado, no sería considerado un hecho contable y por tanto quedaría fuera del proceso contable. En este sentido, pues la técnica contable nos tiene que proveer de herramientas para, en primer lugar, identificar los elementos patrimoniales que se ven afectados por la operación, ver si esa operación aumenta o hace aumentar o disminuir ese elemento patrimonial y, por último, el tratar de medir, cuantificar la variación. Y para ello el método contable está basado en lo que se conoce como la técnica de la partida doble, el principio de dualidad de la contabilidad. Y lo que nos dice el principio de dualidad de la contabilidad es que todo hecho contable va a afectar siempre y simultáneamente y como mínimo a dos elementos patrimoniales y además el efecto conjunto por el mismo importe, de tal forma que siempre se mantenga ese equilibrio de activos igual a pasivo más patrimonio neto, ¿vale? Bueno, a partir de aquí, bueno, aquí nos dicen los tipos de hechos contables en función de la repercusión sobre el patrimonio, pero no tiene tampoco demasiada transferencia. Nos habla de elementos que producen variaciones en elementos de patrimonio, pero no en el patrimonio global. Seríamos un hechos neutros. Elementos que modifican el patrimonio neto o elementos mixtos, ¿vale? Que producen un cambio tanto en la composición como en la valoración del patrimonio neto. En el primer caso, pues por ejemplo, pedimos un préstamo. Cuando pedimos un préstamo, me incrementa el activo, me incrementa el pasivo, pero el patrimonio neto se queda igual. Si devuelvo el préstamo, sucederá lo mismo. Me disminuirá el activo, me disminuirá el pasivo, pero el patrimonio neto me queda igual. Cuando compro al contado una maquinaria, pues me incrementará un elemento del activo, el dinero, y me disminuirá, al revés, me aumentará un elemento del activo que es el inmovilizado, pero me disminuirá otro que es el dinero, pero en el fondo al patrimonio no afecta. El segundo, cuando afectan al patrimonio neto, pues una ampliación de capital, pues entra dinero e incrementa el patrimonio neto, incrementa el capital social. Y el tercero, un mixto, pues cuando vendo acciones que yo las tenía valoradas por 10 y las vendo por 15. Pues en ese caso, por un lado, se produce un cambio en la composición del patrimonio, tengo menos acciones, tengo dinero, y además la cantidad de dinero que tengo es superior a lo que he dado de baja de las acciones. Por lo tanto, me genera un beneficio y ese beneficio me modifica el patrimonio neto. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, para que veamos un ejemplo de lo que nos referimos con la perspectiva dual de la realidad económica, de cuando hablamos de los flujos económicos y flujos financieros. Pues aquí tenemos el ejemplo de un aserrador que vende madera a una fabricante de muebles y bueno, pues ese fabricante de muebles a su vez construirá unos muebles. En ese sentido, la primera operación que hace el aserrador, antes de cortar los árboles, antes de obtener la madera, necesita el hacerse con maquinaria, de tal forma que compra al fabricante de maquinaria una maquinaria. De esta forma, el flujo económico, la maquinaria pasa del fabricante al aserrador, ¿vale? De tal forma que, y el dinero va del aserrador a la maquinaria, al fabricante de maquinaria, de tal forma que el fabricante de maquinaria ha transformado la maquinaria que tenía en dinero y a su vez el aserrador ha transformado el dinero en maquinaria. En la segunda
intervalo, con ese dinero, el aserrador, con esa maquinaria, obtiene madera. Madera que vende al fabricante de muebles a cambio de dinero. De tal forma que, en este caso, pues la madera ha pasado del aserrador al fabricante de muebles y el fabricante de muebles entrega dinero al aserrador. El aserrador ha transformado su madera en dinero y el fabricante de muebles ha transformado su dinero en madera, con lo cual financiará o con el cual construirá los muebles. ¿Vale? Al final vemos cómo se ha producido un flujo monetario de el fabricante de maquinaria, o en este caso desde el fabricante de muebles hasta el fabricante de maquinaria, en el cual cada uno se ha quedado su valor añadido. Por un lado, el fabricante de muebles entrega dinero al aserrador y el aserrador entrega dinero al fabricante de maquinaria. La diferencia entre el dinero que recibe del fabricante de muebles al que entrega al fabricante de maquinarias, ese supondrá el valor añadido que aporta el aserrador al proceso productivo, a la maquinaria que había comprado a la fabricante de maquinaria. ¿Vale? Ahí tenemos flujos económicos cuando nos referimos a las transacciones de factores productivos. Por otro lado tenemos los flujos financieros, las entradas y salidas de dinero. El principio de dualidad sobre el cual se asienta la técnica de la partida doble de la contabilidad, pues se fundamenta en ese equilibrio que se produce en el patrimonio de la empresa, por lo cual siempre hay al menos dos elementos relacionados entre sí que permiten mantener la igualdad de que el activo es igual a pasivo más patrimonio neto. De tal forma que toda inversión está soportada por una financiación, por una estructura financiera que, o lo que es lo mismo, que toda aplicación de fondos, la aplicación de fondos está relacionada con la inversión, tiene origen en una fuente de financiación. De esta forma, sea cual sea la operación que se produzca dentro de la empresa, siempre se va a mantener el equilibrio activos igual a pasivo más patrimonio neto. Con esta premisa, pues al final, aquellos hechos contables simples son aquellos que solamente afectan a dos elementos patrimoniales frente a los hechos contables que afectan a más de dos elementos patrimoniales. Por ejemplo, si yo compro mercancía con pago al contado, eso es un hecho contable simple, porque afecta a dos elementos patrimoniales. Por un lado, afecta a la partida de mercaderías, que incrementa, y afecta a la partida dinero, que disminuye. Eso sería un hecho contable simple. Si yo compro la misma mercancía, pero la compro con pago a 30 días, financiada por el proveedor a 30 días, seguiría siendo un hecho contable simple, porque afecta únicamente a dos elementos patrimoniales, a las mercancías, que aumenta, y al pasivo por los proveedores, que también aumenta. Y, sin embargo, si esa compra de mercaderías, la mitad la pago al contado y la otra mitad la dejo de ver a 30 días, eso ya sería un hecho contable compuesto, porque estaría afectando a tres elementos patrimoniales: mercancías, dinero y proveedores. Bueno, si nos centramos en los hechos contables simples y siendo conscientes de que cualquier hecho contable siempre va a mantener el equilibrio activos igual a pasivo más patrimonio neto, pues podemos dar lugar a 9 hechos contables distintos. Un hecho contable que nos produzca un incremento de un activo. Por ejemplo, estamos comprando un coche.
me incrementa el activo, elementos de transporte. Pero, claro, ese hecho contable está cojo, me falta. ¿Y cómo hemos comprado el coche? Si el coche lo hemos comprado pagándolo al contado o entregando otro activo a cambio, a través de una permuta, pues me estaría disminuyendo otro activo, el activo tesorería, ¿vale? Eso sería un hecho contable por el cual me incrementa un activo, los elementos de transporte, pero me disminuye otro activo, el dinero. Como consecuencia, el equilibrio activos igual a pasivo más patrimonio neto quedaría con. Si por el contrario ese coche lo financiara un banco o el propio vendedor, el propio concesionario, lo que me estaría generando es un pasivo. Tendría el elemento de transporte en mi activo, esa sería la aplicación de fondos, y el origen de fondos estaría vinculado a una deuda, la deuda que tengo con el banco. Me incrementa el activo y el pasivo por el mismo importe, por lo tanto, seguimos manteniendo el equilibrio. Y tercer caso, si ese coche lo he recibido a través de un regalo, por ejemplo, de una subvención, o a través de una herencia, eso me incrementaría mi activo, me incrementaría mis elementos de transporte, no tendría que pagar nada a cambio, no tendría ninguna deuda, por lo tanto, me generaría un incremento del patrimonio neto. Bueno, aquí podríamos tener, fíjate esto, pues todas estas combinaciones, 9 combinaciones. Voy a poner otras, por ejemplo, de que produzca una disminución de un pasivo. ¿Cuándo se disminuye un pasivo? Disminuye un pasivo cuando reduzco una partida vinculada a una deuda. Por ejemplo, disminuyo una deuda a corto plazo, ¿vale? Yo tenía una deuda a corto plazo y voy a dejar de tenerla. Por tanto, me disminuye un pasivo. ¿Por qué me puede disminuir esa deuda? O bien porque la esté pagando. Si yo pago la deuda, tendría menos deudas, menos pasivos, pero también tendría menos activo. En definitiva, el equilibrio se mantendría. Otra causa que pudiera provocar la disminución de la deuda a corto plazo, esa deuda, fuera porque yo hubiera estado renegociando con el acreedor y cambiar el vencimiento de corto a largo plazo. No te puedo pagar ahora, te pagaremos, te importa que te pague 6 meses después o un año después. Estaríamos disminuyendo la deuda a corto plazo y su reclasificación pasaría a deuda a largo plazo. Me disminuiría un pasivo corriente, me incrementaría un pasivo no corriente. El equilibrio global activos igual a pasivos más netos se mantendría constante. Y un tercer caso que por el cual se podría haber reducido esa deuda fuera por una condonación, ¿vale? Que se hubiera producido una condonación de la deuda o bien que el acreedor se hubiera transformado en dueño, que hubiéramos transformado ese pasivo en patrimonio, ¿vale? Eso que se llama capitalización de deudas, que hubiéramos transformado, hubiéramos hecho una ampliación de capital y en lugar de que los nuevos socios hicieran aportaciones de dinero, pues lo que decía es perdonar deudas. ¿Vale? Y así tendríamos, pues para cada uno de los 9 hechos contables, siempre cualquier hecho contable que me produzca pues un incremento de un activo, me disminuirá otro, me incrementará un pasivo, me incrementará un patrimonio neto. Cualquier incremento del patrimonio neto, o bien será como consecuencia de que se me aumenta un activo, o bien como consecuencia de que disminuye un pasivo, o bien como consecuencia de que disminuye otro elemento del patrimonio. Entonces, siempre el equilibrio activos igual a pasivos más neto. Todo esto tiene que ver con los origen y aplicación de fondos, con el equilibrio de que la estructura económica, la inversión, es igual a la estructura financiera. Bueno, esto tampoco tenemos, cualquiera de estos son ejemplos de hechos contables que tendrían que ver con alguno de los cuadrantes de la transparencia anterior, tampoco tiene demasiada transparencia. Por ejemplo, pues la obtención de un préstamo a una entidad financiera, ¿eso qué me provocaría? Pues me provocaría, evidentemente, me incrementaría un pasivo, la deuda que tengo, eso sería el origen de los fondos que yo voy a disponer, y la aplicación voy a tener más dinero. Tengo
Eso me incrementaría un activo. Me incrementa un activo, el dinero, me incrementa un pasivo. Adquisición al contado de un local. Me incrementa un activo, tengo un local y la estructura financiera a cambio de tener menos dinero. Pero me incrementa un activo, me disminuye otro activo. Adquisición a crédito de un local. En este caso, pues tengo el mismo local, pero a costa de una deuda. Me incrementa activo, me incrementa pasivo. Venta de un activo no corriente con beneficio. Esto ya estaríamos hablando de un hecho contable mixto, porque va a afectar, ya veréis, por lo menos a varios elementos patrimoniales. O por lo menos va a generar, es un hecho expansivo, va a incrementar el patrimonio neto. Cuando vendemos un activo no corriente, me va a incrementar un activo. El activo que puede ser dinero o el derecho de cobro. Nos dice si es al contado o con pago aplazado. A cambio, me va a disminuir otro activo, el activo no corriente, el elemento inmovilizado que estoy vendiendo. ¿Vale? Pero en este caso me está diciendo con beneficio. Si me dice con beneficio, lo que el fondo está aplicando es que el importe por el cual va a aumentar el activo que se me incrementa, el dinero o el derecho de cobro, va a ser superior al importe por el cual disminuye el activo que estoy dando de baja, el inmovilizado. Por tanto, cuando me incrementa un activo por encima del que me disminuye otro, se produce un incremento global del activo, un incremento neto del activo. Ese incremento neto del activo me va a venir, va a tener como repercusión un incremento del patrimonio. Tengo más activo, mis pasivos son iguales, por tanto me incrementa el patrimonio. Ese incremento del patrimonio lo vamos a reconocer, va a venir originado como un beneficio, como un mayor resultado. ¿Vale? Esto es un ingreso, esto es un beneficio, porque este incremento del patrimonio, como hemos visto hace unas transparencias en la definición de ingreso, no está vinculado con una operación con los socios. ¿Vale? Eso sería un ingreso, el ingreso me generaría mayor resultado y el resultado se incorporaría al balance incrementándome el patrimonio. El pago mensual a los empleados, pues eso sería justo lo contrario. Pagamos a los empleados, me disminuye un activo, me disminuye, tengo menos dinero, ese menos dinero que tengo, pues lo que me va a provocar es que me disminuya el patrimonio, porque yo sigo teniendo las mismas deudas que tenía antes y ahora tengo menos dinero. Al disminuir el activo, el pasivo se mantiene igual, me disminuye el patrimonio. Esa disminución del patrimonio se va a plasmarizar disminuyendo el resultado. Por tanto, esto va a ser un gasto, es un gasto, porque la disminución del patrimonio no tiene origen en una operación con los socios. Me disminuye el gasto disminuye el resultado y el resultado, al disminuir el resultado, disminuye el patrimonio. Vale, pues en esa transparencia, pues lo que nos hace referencia es a los elementos que goza la contabilidad para registrar los hechos contables. Los hechos contables se van registrando conforme se van produciendo a través de anotaciones en una serie de registros, en una serie de libros. El libro diario, donde se registran los asientos, y el libro mayor, donde se hacen las anotaciones en las cuentas. ¿Qué es una cuenta? Pues la cuenta es, como ya explicamos en las primeras lecciones, es el sistema de registro empleado para registrar la evolución de cada una de las partidas que forman parte del patrimonio de la empresa, ¿vale? Tanto de los elementos patrimoniales como los elementos de resultado. Por tanto, ¿cuántas cuentas tendrá una contabilidad de una empresa? Pues tantas como partidas tengan abiertas. Tendremos una cuenta para tesorería, otra cuenta para bancos, otra cuenta para ventas, otra cuenta para gastos de personal, otra cuenta para capital. Al fin y al cabo, la cuenta simplemente va a ser como una T en el cual la parte de la izquierda de la cuenta es el debe y la parte de la derecha es el haber. ¿Vale? La suma de todas las cuentas, el libro donde están contabilizadas, donde están registradas, donde están anotadas todas las cuentas, se conoce como el libro mayor. Y el libro diario es el
el documento, el libro, es un libro obligatorio, donde se registran todos los hechos contables, ¿vale? Entonces, ese libro diario lo que hace es un registro cronológico. Cada asiento corresponderá a una fecha y las operaciones que se realizan en esa fecha. Entonces, en el libro diario, cada asiento, pues se presenta el equilibrio, porque lo que nos ofrece es una foto global de toda la operación. Así como la cuenta simplemente se centra en el movimiento de cada partida, no podemos analizar una operación simplemente mirando una cuenta, sino que tendremos que mirar todas las cuentas afectadas. En el libro diario, cada asiento refleja de manera íntegra toda la operación, ¿vale? Ambos instrumentos, cuenta y asiento, libro diario y libro mayor, están vinculados, de tal forma que cuando hacemos un asiento en el libro diario, automáticamente tendrá repercusión sobre las cuentas de todos los elementos patrimoniales que se ven afectados. A su vez, pues también tenemos otros instrumentos de registro, como puede ser el balance de comprobación, que también se llama balance de sumas y saldos. No confundir balance de comprobación o balance de sumas y saldos con el balance de situación. Balance de situación es un estado financiero, una cuenta anual, que únicamente está formado por activo, pasivo y patrimonio neto, mientras que el balance de comprobación, el balance de sumas y saldos, es una herramienta, es un libro de anotaciones en el cual nos permite hacer un seguimiento de las operaciones. El balance de sumas y saldos simplemente es un listado de todas las partidas que en un momento determinado tenemos abiertas. Esas partidas pueden ser de activo, de pasivo, de patrimonio neto, ingresos o gastos. Y para cada una de esas partidas, lo que nos recoge es todos los cargos que se han producido, todos los abonos que se han producido y por diferencia el saldo. ¿Vale? El saldo que va a ser la diferencia entre los cargos menos los abonos. De esta forma, el balance de comprobación resulta muy útil como herramienta para comprobar que en todo momento se está respetando ese principio de dualidad, esa partida doble, de que en todo momento la suma de cargos es igual a la suma global de abonos y que además cada partida, cada elemento patrimonial tiene un saldo coherente con su naturaleza. Que todos activos tienen saldo deudor, en la izquierda, en el debe, y que todos pasivos y patrimonios netos tienen saldo acreedor. A lo largo del ejercicio, para una partida se habrán podido cargar, abonar, pero siempre el saldo tiene que ser coherente con su naturaleza. De esta forma, como veis, la forma que va a tener una cuenta, la cuenta, como veis, es simplemente una T. La parte izquierda de la cuenta es el debe y la parte derecha de la cuenta es el haber. Y para cada cuenta le pondremos un título. Estamos hablando de banco, de tesorería, el dinero que tenemos en bancos, pondremos aquí bancos o tesorería. Cada vez que anotemos algo en la izquierda, estaremos cargando. Y cada vez que anotemos algo en la derecha, estaremos abonando. ¿Vale? Pues así, abrir una cuenta simplemente es asignar el título a la cuenta, pues cuenta de bancos, y poner el valor inicial, el saldo inicial que tenga cada cuenta, que puede ser un saldo deudor, como veremos para cuentas de activo, o un saldo acreedor, como veremos para cuentas de pasivo. Cargar es anotar en la izquierda, abonar es anotar en la derecha. Y liquidar es conocer el saldo, la diferencia entre el debe y el haber. Cuando una cuenta tiene más anotaciones, más volumen más importes en el debe que en el haber, se dice que tiene saldo deudor, y cuando tiene más anotaciones en el haber, en la derecha, que en la izquierda, que en el debe, se dice que tiene saldo acreedor. Y a partir de aquí simplemente se trata de establecer por convenio un funcionamiento distinto para las cuentas de activo, de pasivo y de patrimonio neto, para que nos permita guardar ese equilibrio de activos igual a pasivo más patrimonio neto. Por convenio se dice, las cuentas de activo
van a tener un saldo deudor. De tal forma que los activos estarán en la izquierda del balance y tienen saldo deudor. Cada vez que queramos anotar una operación que implique un incremento de ese activo, lo cargaremos, lo anotaremos en el debe. Y cada vez que queramos anotar una operación que refleje una disminución de ese activo, lo anotaremos en el haber. Y justo lo contrario será el funcionamiento para las cuentas de pasivo y patrimonio neto. Las cuentas de pasivo y patrimonio neto van a tener un saldo acreedor. Y cada vez que queramos reflejar un incremento de una cuenta de pasivo de patrimonio neto, lo abonaremos. Y cada vez que queramos reflejar una disminución de pasivo o de patrimonio neto, lo cargaremos. De esta forma vemos el equilibrio. Al principio, antes de hacer ninguna operación, pues el valor inicial de los activos es igual al valor inicial del pasivo más el valor inicial del patrimonio neto. A partir de aquí, cuando registramos un incremento de un activo, se incrementa un incremento de un activo, pues o bien se producirá una disminución del activo, un aumento de un pasivo o un incremento del patrimonio neto. En cualquier caso, ese asiento, esa operación, nos habrá provocado un incremento en el debe igual a la suma de incrementos del haber. Si queremos una operación que suponga una disminución de un activo, por ejemplo, estamos pagando al contado algo, pues cuando pagamos me disminuye el dinero, me disminuye un activo y o bien me incrementa un activo porque estoy comprando algo, o bien me disminuye un pasivo porque estoy pagando una deuda, o bien me disminuye un patrimonio neto porque estoy pagando algo a los socios. Pero siempre lo mismo que se abona, la misma anotación que hago en el haber, se va a producir en el debe y se guarda esa dualidad de que el origen es igual a las aplicaciones de fondos, de que la suma del debe es igual a la suma del haber. Y el funcionamiento de las cuentas de resultados, de los ingresos y de los gastos, pues bueno, tenemos que ser conscientes para entenderlo de cuál es la definición de ingresos. ¿Qué es un ingreso? Un ingreso es un incremento del patrimonio neto, ¿vale? Pues entonces, ¿cómo se registran los incrementos del patrimonio neto? Se abonan. Pues los ingresos también los vamos a abonar. Y si anotamos un ingreso en el debe, es porque lo que estamos haciendo es corregir un ingreso previamente contabilizado. Por su parte, los gastos. ¿Qué es un gasto? Un gasto es una disminución del patrimonio neto que no tiene que ver con operaciones con los socios. Cuando se disminuye el patrimonio neto, ¿qué había que hacer si no vamos a la transparencia anterior? Cargar la cuenta de patrimonio neto. Pues los gastos también se cargan. Y si alguna vez nos encontramos con alguna cuenta de gasto que está abonada, es porque lo que está reflejando es una corrección, una disminución o una anulación de un gasto anterior. ¿Vale? Así que normalmente las cuentas de gastos se cargan porque lo que hacen es disminuir el patrimonio neto y las cuentas de ingresos se abonan porque lo que hacen es incrementar el patrimonio neto. Entonces simplemente el comportamiento de las cuentas de gastos y de ingresos responden a la lógica de la cuenta del patrimonio neto que habíamos visto anteriormente. Bueno, esto no, esta transparencia simplemente lo que nos va poniendo son ejemplos de motivos de cargo y abono, pero que simplemente por si dais un vistazo no tiene más trascendencia. Los cargos siempre van a reflejar aplicaciones de fondos, que tratan de reflejar esas aplicaciones de fondos, qué estamos haciendo con esa aplicación, y los abonos son cuál es el origen de los fondos que estamos aplicando. ¿Vale? Al final siempre se va a mantener ese equilibrio con esta técnica de la partida doble y con ese convenio del cargo y el abono para las cuentas de activo y de pasivo y de patrimonio neto, pues siempre se respeta que el activo es igual a pasivo más patrimonio neto, incluso ampliando
el enfoque, ampliando el foco de la situación, pues ahora podemos, si añadimos las cuentas de gasto e ingreso, a ese equilibrio de que activo es igual a pasivo más patrimonio neto, pues si nos centramos en todos los cargos y abonos, activos más gastos es igual a pasivo más patrimonio neto más ingresos. Todas las partidas que tienen saldo deudor, activo y gastos, la suma de los saldos deudores es igual a la suma de los saldos acreedores. Las cuentas de pasivo siempre tendrán saldo acreedor o cero, las cuentas de patrimonio neto siempre tendrán saldo acreedor o cero y las cuentas de ingreso que siempre tendrán saldo acreedor. Vamos a contabilizar una serie de transacciones y vamos a ver cómo en todo momento pues se respeta o se aplica la técnica de la partida doble y cómo todas las herramientas están vinculadas de tal forma que cualquier registro en el libro mayor o en el libro diario pues repercute en los otros y se vuelca todo en los estados financieros. Nos dice que el señor F desea crear un negocio para dedicarse a la comercialización de productos y aplicaciones y elementos informáticos y para ello aporta a dicha actividad económica 9.000 euros. Después, el señor F necesita comprar un vehículo y ese vehículo que cuesta, debido a los que ¿vale? Pues pide 20.000 euros a un banco para comprar el vehículo. Obtiene un préstamo por ese importe que debe devolver en un año. El coste del vehículo en el momento de la adquisición es de 22.000 euros. Por lo tanto, aquí entendemos que pide 20.000 euros al banco y luego, con esos 20.000 euros y 2.000 de los que tenía antes, compra el coche. Adquiere equipos informáticos para su venta, mercaderías, existencias, por importe de 5.000 euros que paga al contado. Y durante el primer mes de operaciones vende todos los elementos por 8.000 euros, de los cuales 60%, o sea, 4.800 euros se cobra al contado y el resto, el 40%, 3.200 euros, lo cobrará a 30 días. Nos dice cuál es la situación de partida de F. Pues la situación de partida de F es que cuenta con 9.000 euros, esa va a ser su estructura económica y esa estructura económica está financiada con fondos propios, eso va a ser el capital aportado por el accionista. Podría constituir como mucho una sociedad limitada. 9.000 euros, esto estaríamos hablando del libro diario. El libro diario me produce un incremento de un activo de bancos y un incremento del patrimonio neto, del capital social, 9.000 euros. Esto sería el asiento, como veis, en el registro del asiento, automáticamente se capta toda la operación. En el libro mayor abriría la cuenta de bancos, que se cargaría por 9.000 euros, y también tendría que abonar la cuenta de capital social. Como es una cuenta de patrimonio neto, un incremento del patrimonio neto, pues se abona. Y todo esto se plasmaría en ese momento. El balance de este señor F tendríamos un activo de 9.000 euros, una estructura económica de 9.000 euros y una estructura financiera de 9.000 euros, que sería el capital social. Luego pedimos un préstamo al banco. Pedimos un préstamo a un banco, lo que me va a hacer es que me voy a tener más dinero, 20.000 euros más, pero también voy a tener más deudas. El incremento del activo, cargo a cuenta de bancos, el incremento del pasivo, abono a la cuenta de deudas. Todo por el convenio del funcionamiento de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio neto. Esta operación cargaría la cuenta de bancos, abonaría la cuenta de deudas. Como veis, como consecuencia de esta operación, el incremento del debe es igual al incremento del haber. Y la foto
en este instante tendríamos un activo de 29.000 euros, todo dinero, y una estructura financiera también de 29.000 euros, 9.000 patrimonio neto, 20.000 pasivo a corto plazo. La operación 3 lo que hace es, con estos 29.000 euros que tiene, lo que va a hacer es comprar un coche. Vamos a tener un inmovilizado valorado en 22.000 euros, ¿vale? Una aplicación de fondos cuya origen de los fondos va a ser los 29.000 euros que tenía, o parte de los 29.000 que tenía. Incrementamos un activo, elemento de transporte, pero me disminuye otro. La parte del activo que me incrementa se carga, la parte del activo que se disminuye, en este caso la tesorería, se abona. Abonamos la cuenta de bancos porque estamos disminuyendo el dinero que tenemos, incrementamos la cuenta elemento de transporte. En cualquier caso, al patrimonio neto no le afecta. ¿Vale? La foto en este momento tendríamos un activo no corriente, el elemento de transporte por 22.000 euros, tendríamos dinero por 7.000. Y eso estaría financiado. La estructura financiera en este caso no ha cambiado, porque como hemos hecho un pago al contado, seguimos teniendo 9.000 euros de capital y 20.000 euros de deuda. Luego compramos, con los 7.000 euros que todavía tenemos, compramos equipos informáticos. Equipos informáticos que son mercaderías. Pues, lo mismo que antes. Me incrementan las mercaderías, me disminuye bancos. Asiento, libro diario, libro mayor, las cuentas afectadas. Bancos que disminuye, la cuenta de existencias que me incrementa. Balance, pues tendremos un elemento de transporte por 22.000, todavía nos quedarán 2.000 euros en el banco y tendremos mercaderías por 5.000. Como veis también es importante, la ordenación del balance va de menor a mayor liquidez. Activo no corriente, mercaderías, bancos. Y los pasivos seguimos teniendo lo mismo. Patrimonio neto por 9.000, deudas con bancos por 20.000. Y ya en el asiento, en la última operación, esas mercaderías que teníamos que nos habían costado 5.000 las vendemos por 8.000. Lo que estamos registrando es una venta, un ingreso por ventas por 8.000 euros, de los cuales lo que me van a hacer es me incrementan 4.800 euros el dinero que tengo en el banco y me incrementa 3.200, el 40%, un derecho de cobro. Pero a cambio tengo que dar de baja. El incremento que se me produce en partidas de activos de 8.000 euros. Pero también a cambio tengo que entregar unas mercancías. Tengo que entregar, por tanto, dar de baja, abonar un activo que tenía valorado en 5.000 euros. ¿Vale? Eso es lo que me representa el coste de ventas, el gasto. En consecuencia, si se produce unas ventas por 8.000 euros, un incremento de los activos por 8.000 euros y una disminución, un coste de ventas por 5.000, lo que me está generando es un beneficio, un incremento del patrimonio neto vía resultado de 3.000 euros, que es la diferencia entre el importe de la venta y el coste de ventas. Acordaros de lo que vimos en el tema 2. ¿Qué es el coste de ventas? El coste de ventas es las ventas valoradas no a precio de venta, sino a precio de coste. Entonces, esos elementos que yo estoy vendiendo por 8.000 euros, a nosotros nos costaron 5.000. Como consecuencia, me genera un margen bruto, diferencia entre ventas y coste de ventas, de 3.000 euros, que eso es lo que es el resultado. Al final, tendremos en nuestro activo el elemento de transporte por 22.000 euros, ya no tenemos ninguna mercancía, clientes tendremos 3.200 euros y en bancos tendremos estos 4.800 euros más los 2.000 que ya teníamos, 6.800. Total activo 32.000 euros. El pasivo, las deudas siguen siendo las mismas, los 20.000 euros que teníamos con el banco. Por lo tanto, me queda un patrimonio neto de 12.000 euros. Se ha incrementado el patrimonio neto. ¿Por qué va a estar formado el patrimonio neto? Por los 9.000 euros de capital social que ya tenía, más los 3.000 euros de beneficio de resultado del ejercicio que se ha generado como consecuencia de las operaciones. Esos 3.000 euros, a su vez, me surgirán de la cuenta de pérdidas y ganancias que tendría que elaborar en un estado aparte como diferencia entre los ingresos y los gastos.
¿Vale? Y con el ciclo contable, ¿qué es el ciclo contable? Pues el ciclo contable es el conjunto de operaciones que realiza la contabilidad desde la presentación de unos estados financieros hasta la presentación de los siguientes. Nosotros somos conscientes de que los únicos documentos que la empresa de que los usuarios van a tener disponibles van a ser los estados financieros. Van a ser los estados financieros. Esos estados financieros, pues únicamente se elaboran, como norma general, una vez al año. Entonces, el periodo que traza desde la presentación de las cuentas anuales, por ejemplo, de 2018, hasta la presentación de las cuentas anuales de 2019, eso se conoce como el ciclo contable. Digamos, sería una fase oculta, una fase oculta de la contabilidad. ¿En qué etapas va a consistir ese ciclo contable? Pues la primera fase va a ser, se conoce como la fase de apertura, que se materializa con el inventario y el asiento de apertura. El asiento de apertura únicamente va a consistir en abrir los libros contables, hacer un primer asiento en el cual cojamos todos los elementos del activo del balance y los carguemos, anotemos en el debe todos los activos que tenemos en el balance o todas las cuentas con saldo deudor. Y en el haber estaremos abonando todas las cuentas de pasivo y de patrimonio neto. Y lo mismo, pues abriríamos el libro mayor con todas las cuentas de esos elementos patrimoniales. ¿Vale? Ese asiento de apertura lo que me permite es enlazar la contabilidad o la situación financiera de la empresa de los años anteriores, del pasado, con el ejercicio actual. Únicamente lo que vamos a tomar como referencia son las cuentas relacionadas con el balance, porque como las cuentas de resultados, al ser el resultado, como ya hemos insistido desde la primera lección, una magnitud flujo, es decir, que tiene un origen y una aplicación, un origen y un final, está vinculado a un periodo, el resultado todos los años empezamos de cero. Mientras que el patrimonio, mientras que el balance, el comienzo del año, del año siguiente es la continuación del anterior. El resultado, todos los años empezamos de cero, por tanto nos olvidamos de todos los ingresos y gastos de años anteriores, mientras que el patrimonio tenemos que enlazar con los años anteriores. La fase, a partir de ahí, aquí estamos asumiendo un ciclo contable de 1 de enero a 31 de diciembre, lo cual hemos visto que no es obligatorio. Hemos visto miles de ejemplos de clubes de fútbol cuyo ciclo contable es 1 de julio, 30 de junio. Pues de la fase del 1 de enero a 31 de diciembre, simplemente lo que vamos es a contabilizar todas las operaciones, todos los hechos contables como se van produciendo. Pero aquí eso van a ser esos asientos, esas anotaciones que hagamos en el diario, pues el objetivo no es tratar de que en cada momento las cuentas anuales estén reflejando la situación neta de la empresa, sino que simplemente vais a ir registrando las operaciones, pero sin ir hasta el máximo detalle, porque va a haber modificaciones en el valor de los activos y de los pasivos que no tendría sentido ir registrándolos a diario, cuando en realidad las cuentas no van a estar disponibles, la foto final no se va a hacer hasta el 31 de diciembre. Eso quiero decir, pues si estamos comprando un coche, pues evidentemente haría el asiento en el libro diario, eso formaría parte de la fase de desarrollo, contabilizaría la compra del coche. Hago una ampliación de capital, lo mismo. Pago dividendos, todo eso son anotaciones que son discrecionales, se van realizando. Pero luego hay otras correcciones valorativas que son continuas. Por ejemplo, la amortización de los coches, la amortización del inmovilizado. La amortización, como bien insistido, lo que trata de reflejar es la pérdida de valor de un elemento inmovilizado, cómo va perdiendo valor con el paso del tiempo. Esa pérdida de valor es continua, cada día vale un poquito de menos, pero no tendría sentido que cada día hiciéramos el asiento, el registro de esa pérdida de valor diaria del valor del coche.
O las acciones. Si tenemos acciones, cada día esas acciones van cambiando de valor. Cada segundo hay una cotización distinta del mercado. Tampoco tendría sentido que cada día hiciéramos una anotación para registrar la variación del valor de esas acciones, cuando en definitiva tampoco el usuario va a poder disponer de esa información, ya que hasta 31 de diciembre no vamos a sacar la foto final. Por tanto, todas esas operaciones cuyas modificaciones del valor son continuas en el tiempo, pero que a nosotros simplemente nos interesa hacer una foto estática en un momento determinado, pues las vamos a dejar para la fase de cierre. ¿Vale? La fase de cierre se suele realizar a 31 de diciembre para aquellas entidades cuyo ciclo contable es 1 de enero 31 de diciembre. Pues lo que vamos a hacer es precisamente eso. Previamente a la elaboración de las cuentas anuales, vamos a realizar una serie de asientos que nos van a permitir toda esa información que hemos ido contabilizando en la fase de desarrollo, pues ya precisarla, ir ajustando, haciendo los retoques para que cada partida refleje exactamente su saldo real. ¿Vale? Entonces, esa fase de cierre pues tiene una serie de ajustes de regularización, reclasificaciones de vencimientos de largo a corto plazo y periodificaciones contables. Una vez que hemos hecho estas subfases de cierre, ¿vale?, esos ajustes en las partidas, ya cada partida refleja su saldo real a 31 de diciembre y ya podremos hacer los asientos de cálculo de resultado y cierre. El cálculo de resultado será coger todos los ingresos y gastos que se han producido en el ejercicio y saldarlos. Los ingresos que tienen saldo acreedor y los gastos tienen saldo deudor. Pues para cerrar, para dejar cada partida a cero, lo que haremos será cargar los ingresos, abonar los gastos. Si ha habido más ingresos que gastos, pues la diferencia será un resultado del ejercicio positivo, con saldo acreedor. Si ha habido más gastos que ingresos, habrá más abonos que cargos, por tanto, tendremos el resultado del ejercicio con saldo deudor, disminuyendo el patrimonio neto. Y lo mismo para el asiento de cierre. Una vez que ya solo nos quedan las cuentas de activo, pasivo y patrimonio neto, lo que vamos a hacer es dejarlas a cero. Coger todos los activos, abonarlos. Coger todos los pasivos y patrimonios netos, cargarlos. Con lo cual habremos dejado todas las cuentas a cero. Ya estarán los libros cerrados. Y ya podemos elaborar las cuentas anuales, que son los que se van a presentar. ¿Vale? Entonces, ese cierre del ejercicio, que es, digamos, la etapa más compleja del ciclo contable, pues hemos dicho que incluye una serie de subfases. La regularización contable. La regularización contable, que era los ajustes de las cuentas. Ajustes que consistirán la regularización de las existencias cuando se sigue inventario periódico. Es decir, vamos a ver cuántas existencias teníamos al principio, existencias iniciales, cuántas existencias tenemos al final y por diferencia será la variación de existencias. Si tenemos más existencias al principio de las que teníamos al final, la variación de existencias será negativa. Querrá decir que el coste de las ventas es mayor que las compras realizadas. He consumido todo lo que he comprado y parte de lo que tenía en el almacén al principio. Por el contrario, si las existencias finales son mayores que las existencias que tenía al principio, la variación de existencias será positiva y me estará diciendo que parte de las existencias que yo he comprado no las he consumido, sino que se han quedado en el almacén. Bueno, eso es una regularización de existencias. Lo que me permite es saldar, conocer el saldo final de las existencias finales, y con esa variación de existencias me permitirá el calcular correctamente el coste de ventas. Las compras más o menos la variación de existencias. Haremos las amortizaciones, las correcciones valorativas. Pues aprovecharemos ya, pues vamos a ver cada elemento del inmovilizado, cuánto se ha consumido, cuánto he amortizado durante el ejercicio. Periodificaciones. A lo largo del ejercicio habremos podido contabilizar ingresos que no se han generado durante este periodo,
sino que corresponden a varios periodos, dando lugar a ingresos anticipados. Por ejemplo, si hemos cobrado por un servicio que parte lo vamos a prestar este año y parte se va a prestar el año siguiente. Si hemos contabilizado todo el cobro como ingreso, a 31 de diciembre tenemos que periodificar ese ingreso. Es decir, cuidado, que parte de lo que hemos cobrado, que parte de lo que hemos contabilizado como ingreso, no es ingreso de este año, sino que será ingreso del año que viene. Eso es un ingreso anticipado, sea un pasivo. Por el contrario, si hemos pagado algo por anticipado, hemos pagado el seguro del coche por el periodo que va desde 1 de julio de este año a 30 de julio del año que viene, y he contabilizado como gasto los 500 euros del pago del seguro. Pues a 31 de diciembre tendré que decir, cuidado, que de los 500 euros que yo he pagado, 250 no son gasto, no son coste de este año, sino que son coste del año que viene. Por lo tanto, tendré que disminuir, hacer esa corrección valorativa, esa disminución del gasto de seguros, y para mí eso es un activo, es un gasto anticipado. Los gastos anticipados son activo, porque me generas un derecho de disfrute para el año siguiente. Una vez que he contabilizado esos asientos de regularización, que también incluiría la reclasificación, después de eso también tendremos que reclasificar de largo a corto plazo aquellas partidas que las tenemos contabilizadas a largo plazo, pero que al año siguiente van a pasar a ser a corto plazo. Yo tengo una deuda a pagar en diciembre del año que viene. Cuando llegue el 31 de diciembre de este, tendré que esa deuda que actualmente es a largo plazo, pasarla a corto plazo. Bueno, una vez que hemos hecho todos esos asientos de regularización, ya podremos determinar el resultado del ejercicio. Primero se calcula el resultado a través de la diferencia entre ingresos y gastos. Una vez que tenemos ese resultado, ya cerramos la contabilidad y presentamos el estado financiero. ¿Vale? Ahí tenéis todo esto que he dicho antes, lo tenéis precisamente en esa transparencia. Bueno, pues por mi parte esto es todo. Espero que os resulte útil pues esta medio explicación que os he dado en este PowerPoint. Además sabéis que os he puesto varios vídeos en el ADD y en fin, esperemos que entre todos sacar adelante esto, y ya sabéis que estoy a vuestra disposición para cualquier duda que os surja. ¿Vale? No os preocupéis, que soy consciente de cuál es la situación actual y por tanto pues habrá que ser también coherentes a la hora de ajustar las exigencias. Pero también creo que es nuestra obligación el tratar pues, de sacar el máximo partido con los recursos que tenemos y no dejarnos llevar por el pesimismo y tratar de hacer todo lo que podamos. ¿De acuerdo? Bueno, un abrazo a todos y hasta pronto.